Pues vamos a ir comenzando, si os parece. Hola de nuevo, gracias a todos por estar aquí en esta tercera sesión de los microlearning del segundo semestre en Sodeca. Ya sabéis que llevamos un año muy intenso con estas microformaciones de aproximadamente media hora y que, bueno, agradeceros a todos la asistencia porque por lo que veo muchos repetís y eso significa que lo encontráis interesante. Bueno, como sabéis, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona especialmente, que es las soluciones de ventilación para la mitigación del gas radón. Como siempre, vamos a seguir los mismos tempos. Será una presentación de en torno a media hora. Tendremos un turno de preguntas al final de la misma y os compartiré la presentación en formato PDF también al final de la misma, con lo cual no tenéis que estar sacando pantallazos ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Tenéis un apartado de preguntas en el panel de control donde podéis ir dejando las preguntas que os vayan surgiendo y al final de la presentación, como digo, en una media hora más o menos, pues las contestaremos, intentaremos contestarlas todas, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con la presentación. Bueno, se me ha olvidado una cosa, quizá lo menos importante, presentarme a mí mismo por si no me conocéis. Soy Carlos Martínez, soy responsable de formación aquí en Sodeca y, bueno, normalmente me dedico a temas relacionados con la calidad del aire interior y con la eficiencia energética, como es el caso de hoy, el tema del radón con la calidad del aire, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar a hablar de calidad del aire, vamos a empezar a hablar de salubridad y para empezar con eso, los que ya me hayáis visto alguna vez ya sabéis de quién voy a hablar, pero hay una figura muy característica y muy importante en la historia de la calidad del aire interior, que es William III de Inglaterra e Irlanda, William de Orange, también conocido como William de Orange. Para aquellos que no lo conozcáis y que estéis un poco perdidos con este rey en este cuadro renacentista que tenemos aquí, bueno, fue un rey que le tocó reinar en un periodo en el que la corona británica estaba especialmente endeudada por una serie de guerras con Francia y aquí donde le veis tuvo una idea revolucionaria. Él quería que para ayudar a recuperarse al Estado, pues pagaran más impuestos los más ricos, ¿de acuerdo? Pero en ese momento no era tan fácil saber qué personas eran ricas y cuáles eran pobres, no estaba tan desarrollada la audiencia. ¿Qué es lo que se le ocurrió a este buen hombre? Bueno, se le ocurrió el impuesto a las ventanas. Él pensó que las personas más ricas tendrían casas más grandes y las casas más grandes un mayor número de ventanas. Como las ventanas se pueden ver desde la calle, pues ese es el impuesto que se le ocurrió, el impuesto a las ventanas para intentar un impuesto equilibrado, ¿no? Lo que este buen hombre no sabía es que echa la ley, echa la trampa, ¿no? ¿Qué comenzó a hacer la gente? Tapiar las ventanas. Es decir, se comenzó una serie de procesos en los edificios existentes que consistían en tapiar las ventanas, literalmente, esto es una calle real en Londres que se puede visitar, la calle Albert Street, y como consecuencia de este impuesto, que apenas duró 10, 15 años, también se produjo un cambio en la tendencia arquitectónica de Londres sobre todo y del Reino Unido en general, que era que las edificaciones, sobre todo las viviendas, se comenzaron a construir con menos ventanas. Estos cambios que nadie sabe nadie sabe muy bien por qué vienen, pero se comenzó a construir de esa manera. Esto que puede parecer anecdótico, pues tuvo como consecuencia el mayor brote de tuberculosis de la historia del Reino Unido. Un brote de tuberculosis que le duró al Reino Unido hasta bien entrado el siglo XX. Fijaos en la cantidad de años que pasaron, ¿de acuerdo? Bueno, como sabéis, los que ya me conocéis un poco, es una historia con la que me gusta empezar. Primero, porque pone en valor la importancia de la renovación del aire en todo tipo de edificios para que no se extiendan este tipo de enfermedades relacionadas con lo que respiramos, ¿de acuerdo? Y para seguir, porque encuentro ciertas similitudes con algo que puede estar pasando en la actualidad. Mirad, hoy en día todos los que nos dedicamos a la edificación sabemos que es el momento y la época de la eficiencia energética, ¿no? Tenemos una obsesión, incluso a nivel normativo, para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Es normal, durante mucho tiempo habíamos estado construyendo sin prestarle atención a la demanda que iba a suponer para las instalaciones, sobre todo de calefacción y de refrigeración, y ahora mismo lo que estamos intentando es reducir al máximo el consumo energético, sobre todo en las viviendas, pero en todo tipo de edificios. Estaréis de acuerdo conmigo, por lo menos los que me estáis viendo aquí en España, que empieza a ser un paisaje muy habitual ver este tipo de fotografías como vemos aquí, ¿no? La remodelación, rehabilitación de la fachada para mejorar la envolvente térmica y reducir mucho el consumo energético. Si tuviéramos que elegir un rey de la rehabilitación sería sin duda pues el SATE o la mejora de la fachada de cualquier tipo. Pues, ¿por qué? Pues porque ha demostrado que tiene mucha eficiencia, es decir, se consiguen
muy buenos resultados a nivel energético y además es una obra que se puede hacer sin molestar al usuario, es decir, se puede hacer por fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que si estas rehabilitaciones se hacen sin tener en cuenta la gran foto o la imagen completa de estos procesos, pues se pueden dar casos como el que se nos está dando todos los días, es decir, que comiencen a aparecer humedades, hongos, sobre todo pegados a las ventanas, en aquellas estancias de las viviendas y de los edificios que están más en sombra, y esto se debe a que, como en el siglo XVII, estamos reduciendo drásticamente la entrada de aire de manera natural, ¿de acuerdo? Los edificios, por su forma de construir, tenían entradas de aire naturales, por las fisuras, por las grietas, que estaban produciendo una renovación del ambiente interior. Si hacemos una remodelación de la fachada y no tenemos en cuenta complementarlo con una buena ventilación mecánica, pues pueden pasar cosas como estas. Y hoy me gustaría hablar de esto porque la humedad no es lo peor que nos puede pasar en nuestras viviendas, en nuestros trabajos. Quiero decir, es algo molesto que afecta incluso internamente a la estructura del edificio, pero no es lo más peligroso que se puede llegar a acumular. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar del radón. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el radón? Bueno, el radón es un contaminante, lo primero natural, es decir, esta vez no es culpa nuestra, se genera naturalmente. Es un contaminante radioactivo, que significa que se desintegra con el tiempo. ¿Y de dónde proviene? Bueno, pues proviene de la desintegración de otro elemento radioactivo, que es el uranio. El uranio, aunque parezca mentira, está presente de manera natural en nuestras rocas, sobre todo en los suelos graníticos, ¿de acuerdo? No es algo que nos encontremos en las centrales nucleares de por sí. Entonces, si tenemos suelos graníticos que tienen contenido en uranio, este uranio, al ser un elemento radioactivo, pero sólido, se va a descomponer y va a ir generando, digamos, lo que se llaman los hijos del uranio, que entre ellos está el radón. Bueno, el radón ya, en vez de ser sólido, es un gas que, una vez decompuesto el uranio y generado el radón, puede migrar desde el suelo hacia los espacios interiores de nuestras edificaciones, ¿vale? Es un gas que es más denso, más pesado que el aire, con lo cual tiende a acumularse sobre todo en los espacios más bajos, en los espacios subterráneos, primeras plantas. Y si es más pesado que el aire, ¿cómo puede ser que suba y llegue hasta nuestras edificaciones? Bueno, pues por actos de presión que se dan dentro de los propios suelos, que pueden hacer que migren desde los suelos hasta nuestras edificaciones, ¿de acuerdo? El radón mayoritariamente va a provenir del suelo, de estos suelos graníticos que hemos comentado. También puede provenir de materiales de construcción que utilicen granito entre sus componentes, y también puede estar presente en las aguas subterráneas. Todas ellas aguas, por ejemplo, termales, de balnearios y demás, pues el radón se puede disolver en ellas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con el radón? Pues que el radón, al ser un elemento radiactivo, se sigue descomponiendo con el tiempo en todos esos elementos que veis ahí, y cada vez que se descompone emite unas partículas de muy alta energía, que son partículas alfa. Si nosotros hemos respirado ese radón y se descompone en nuestros pulmones, pues, como os podéis imaginar, tenemos un problema que en un par de diapositivas os voy a contar de qué magnitud es ese problema, ¿de acuerdo? De momento, suelos graníticos, espacios interiores de baja altura y acumulación de radón, ¿de acuerdo? Eso es lo que debería quedar claro. Bueno, una vez que sabemos qué es el radón, vamos a estudiar cómo penetra o cómo puede penetrar en la edificación. Y básicamente va a depender de dos factores muy concretos. El primero ya medio lo hemos comentado, que es las características del terreno, y el segundo son las características constructivas de nuestras edificaciones, ¿de acuerdo? En cuanto al terreno, ya hemos visto que la composición geológica tiene mucha influencia. Suelos graníticos van a tener probablemente altas concentraciones de radón. Suelos arcillosos, por ejemplo, no vamos a tener ese problema. Depende de cómo sea este suelo, muy relacionado con esto, si es muy permeable, el radón va a ser capaz de migrar hacia nosotros de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida. Con lo cual, cuanto más poroso, cuanto más permeable sea un suelo, pues mayor concentración de radón podemos esperar en las estancias interiores. Y en tercer lugar, otro elemento muy importante es el grado de saturación de este terreno. Cuando hablamos de grado de saturación, hablamos de agua. Es decir, si el terreno ya tiene de manera natural algunos acuíferos naturales, esto puede retener en cierta parte el radón, porque no va a seguir subiendo por el suelo, sino que se va a quedar retenido en ese acuífero. Si por el contrario es un suelo que normalmente no tiene agua, pero por precipitaciones, por la lluvia, de repente se ve muy encharcado de agua, puede pasar lo contrario. La lluvia, al caer, puede ocupar los huecos que en teoría debería ocupar el radón y presionar al radón para que salga en mayor medida. Esto la gente que vive en Galicia lo sabe mucho, que cuando es un día lluvioso, las concentraciones de radón casi siempre tienden a subir, ¿de acuerdo?
Bueno, esto en lo que toca al terreno. En lo que toca a las características constructivas, va a depender la mayor o menor concentración de radón principalmente, primero, en la proporción y permeabilidad de la envolvente que esté en contacto con el terreno. Proporción, pues si una edificación tiene un sótano que está totalmente rodeado por el terreno, tendrá más posibilidades de tener altas concentraciones de radón de que si no tenemos ese sótano. Permeabilidad, pues depende del aislamiento, no solo en las paredes y en el techo, que es lo que nos solemos fijar, sino también del aislamiento que tengamos en aquellos puntos de la edificación en contacto con el terreno, pues el radón será más o menos capaz de penetrar. En segundo lugar, también tenemos que ver la solución constructiva. Tiene un poco que ver con esto que hemos comentado, pero también, por ejemplo, veremos que es muy importante si tenemos una cámara sanitaria o no tenemos una cámara sanitaria. Para aquellos que no lo tengan muy claro, cámara sanitaria, un espacio inhabitable que se coloca de aire, una cámara de aire que se coloca entre el terreno y el primer local habitable de la vivienda, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, si tenemos muchas instalaciones a través de la vivienda, es decir, que vengan de fuera y estén conectando con nuestra vivienda, con nuestro edificio, pues tendremos más posibilidades de que el radón encuentre una forma fácil de penetrar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabemos qué es el radón, ya sabemos cómo llega hacia nosotros, vamos a ver qué es lo que nos provoca. Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, el radón es el responsable de hasta el 14% de los casos de cáncer de pulmón a nivel mundial. Es decir, es la segunda causa de cáncer de pulmón solo por detrás del radón, perdón, solo por detrás del tabaco. Además, si estudiamos los tipos de cáncer más diagnosticados en el mundo, nos daremos cuenta de que el cáncer de pulmón es el segundo más diagnosticado. Con lo cual, tenemos la segunda causa del segundo cáncer más diagnosticado. Si una persona es fumadora y está expuesta a altas concentraciones de radón o a concentraciones medias, pero durante toda su vida, en su trabajo, en su casa, en sus locales de ocio, se multiplican por 10 y la Organización Mundial de la Salud llega a decir de 10 a 25 las probabilidades de padecer cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Y aquí en España el Ministerio de Sanidad calcula que el 4% de todas las muertes por cáncer de pulmón tienen relación con el radón. Fijaos la problemática que tenemos con este gas. Y algunos de vosotros a lo mejor es probable que ni siquiera hubierais oído hablar de él. Al final tenemos que pensar, y el radón es un ejemplo fantástico de esto, en que las enfermedades no son cuestión de mala suerte, ¿vale? Tendemos a pensar que las enfermedades que sufrimos son cuestión de genética, por ejemplo, ¿no? Es que me ha tocado y me ha tocado. O otros factores, incluso, pues eso, mala suerte, me tenía que tocar y me ha tocado. Bueno, pues los datos nos dicen que la mayoría de las enfermedades son cuestión de dos cosas, o bien de nuestro entorno, es decir, factores ambientales, o bien de nuestro estilo de vida, ¿de acuerdo? Una persona que beba mucho, que fume mucho, que coma mal, pues sabe que va a tener más probabilidad de tener enfermedades graves a lo largo de su vida, graves, leves o moderadas. Pues con el entorno pasa lo mismo. Es muy importante dónde vivimos, dónde trabajamos, qué locales visitamos de ocio y cómo estén esos locales preparados para tratar con toda una serie de contaminantes, ¿de acuerdo? Entonces yo asumo que la mayoría de los que estamos hoy aquí tenemos que ver con el mundo de la edificación para que veáis que tenemos mucha responsabilidad en cuanto a la salud de todas las personas que van a estar ocupando ese edificio en el que hemos proyectado, hemos instalado, hemos vendido, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, si protegemos de cierta manera nuestros edificios, vamos a conseguir un alargamiento de la esperanza de vida de todas las ciudadanos, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos comentado eso, vamos a comentar rápidamente la normativa de referencia en materia de radón en nuestro país, que básicamente la podemos encontrar en el Código Técnico de la Edificación. Como sabéis, se divide en documentos básicos. Tenemos el documento básico HS de salubridad y en este documento básico HS de salubridad vamos a encontrar dos documentos fundamentales. El HS3, que es el de calidad del aire interior, y el HS6, que es el de protección frente a la exposición al radón, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por este último, que está en vigor desde el año 2019, por si algún despistado todavía no lo conocía, y que básicamente lo primero que hace es establecernos un límite de concentración anual de radón que podemos tener en el interior de las viviendas. En este caso, el código técnico hace referencia a las viviendas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos lo fija en 300 becquerelios metro cúbico. Un becquerelio es un número de desintegraciones por segundo del radón, con lo cual es una unidad de concentración, ¿vale? Lo primero que me gustaría decir es que este límite es un límite político. ¿A qué me refiero? Bueno, pues porque si nos vamos a la normativa europea, es verdad que el mínimo nos lo pone también en 300 becquerelios, pero si nos vamos a la normativa estadounidense lo tenemos en 150, si nos vamos a Irlanda, por ejemplo, lo vamos a tener en 200, y lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la ciencia es que no existe un límite a partir del cual el radón no sea peligroso. Es decir, con el radón pasa como con muchos otros factores ambientales que es una cuestión probabilística. ¿A qué me refiero? Pues que
Cuanto mayor sea la concentración del radón y más tiempo estemos expuestos a ella, más probabilidades tenemos de desarrollar este cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Yo puedo tener una concentración, por ejemplo, bastante más baja de este límite, de 100 becquerelios metro cúbico, pero si estoy expuesto a ella durante toda mi vida, pues voy a tener muchas probabilidades de tener una enfermedad peligrosa como es el cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, nos tenemos que centrar en lo que dice la normativa, pero yo quería dejar esto para que le deis una vuelta a que en según qué casos, aunque no estemos en ese límite, quizá merezca la pena poner soluciones. ¿De acuerdo? Bueno, lo que nos dice la normativa básicamente en España es que vamos a dividir España por zonas de riesgo, en este mapa que veis aquí. Básicamente vamos a tener zonas sin riesgo, por lo menos para la normativa, que son todas las zonas que veis en amarillo claro, ¿de acuerdo? Aunque ahí ya estamos midiendo concentraciones de entre 100 y 200 becquerelios metro cúbico hora, o sea que incluso en esas mediciones ya tenemos una concentración medianamente elevada de radón. Luego vamos a tener una zona 1 que se considera de riesgo medio, en la cual es obligatorio instalar una barrera de protección, y una zona 2 en la cual, además de una barrera de protección, tendremos que contar con una solución de ventilación, que puede ser un espacio de contención ventilado o un sistema de despresurización del terreno. ¿De acuerdo? Luego veremos qué significan todas estas soluciones y estudiaremos un poco cómo diseñarlas. ¿De acuerdo? Empezó por el HS6, también es muy relevante qué nos dice en cuanto a calidad del aire el HS3, es decir, la normativa con la cual nosotros actualmente diseñamos los sistemas de ventilación en viviendas. Bueno, pues lo que nos dice esta normativa, el HS3, es que el aire debe circular de los locales secos a los locales húmedos, ¿de acuerdo? Es decir, la aportación se hace por los locales secos, la extracción se hace por los locales húmedos, ¿vale? Para ello nos da esta tabla con caudales mínimos que, para asegurar que el aire circule de los locales secos a los locales húmedos, lo que hace es que los caudales siempre van a estar desbalanceados. Es decir, hagamos el cálculo que hagamos para cualquier tipo de dormitorio, siempre va a haber más caudal de extracción que caudal de aportación. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, pues porque cuando se diseñó el código técnico se pensó que el mayor problema que podíamos tener era la humedad y los olores, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar que la humedad y los olores escaparan de los locales húmedos, la cocina y los baños, se diseñó de tal manera que el aire siempre tendiera a ir hacia ellos, con lo cual no iban a escapar de esos sitios. Para más INRIT, de momento no es obligatorio, según código técnico, la instalación de sistemas de doble flujo. Es decir, se puede estimar la aportación de aire de manera natural y lo único que es obligatorio es la extracción mecánica, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a entrar en la pelea de la ventilación natural, que yo siempre digo que la ventilación natural es un acto de fe, pero quiero que os quedéis con esta idea. Nuestras viviendas actualmente, diseñadas según el código técnico, están en depresión. ¿Qué significa que están en depresión? Que estamos extrayendo más aire del que estamos aportando. ¿Qué significa esto? Que si mi vivienda está situada en una zona donde tiene un potencial radón, estoy invitando al radón a entrar. Esto es así. El HS3, lo siento mucho, pero tiene una contradicción con el HS6. Es decir, el HS3 no nos está protegiendo frente al radón. De hecho, no nos está protegiendo frente a ningún tipo de contaminante que vaya a entrar de manera indiscriminada en nuestra vivienda. Estamos en depresión, estamos invitando a los contaminantes exteriores a entrar. Es verdad que la humedad y los olores no son un problema, pero todos los contaminantes que tenemos de fuera son un problema. Si no tenemos planteado un sistema de doble flujo, por ejemplo, con recuperación de calor, no tenemos filtros mecánicos, también van a ser un problema las partículas en suspensión. Pero en el caso que nos ocupa, el radón, actualmente, con el diseño que tenemos actualmente, en depresión, pues puede ser un problema, ¿vale? Bueno, por otro lado, si no miramos a las viviendas, también tenemos que prestarle atención al Real Decreto 1029 del año 2022, por el cual se establece requisitos de medida obligatoria de los niveles de radón en determinados locales de actividades laborales. ¿De acuerdo? Este Real Decreto salió en vigor el 20 de diciembre de 2022, es de obligado cumplimiento a partir de junio de este año, con lo cual todas aquellas actividades laborales que se desarrollen en lugares subterráneos, lugares donde se aproveche o se utilice agua de origen subterráneo, como actividades termales, balnearios y demás, o lugares de trabajo en planta bajo rasante o planta baja de los municipios de actuación prioritaria, los que hemos visto en el mapa del radón, están obligados a realizar mediciones de radón. Y si la concentración sale superior a 300 becquerelios metro cúbico, están obligados a tomar las medidas oportunas para reducir esta concentración de radón.
Con lo cual, si no nos están llegando ya, que sí nos están llegando ya, tenéis que esperar un aluvión de proyectos, de revisiones de edificios que van a tener problemas de medición de radón y que van a necesitar soluciones, sobre todo, como ahora veremos, de ventilación para reducir esos niveles de concentración de radón, ¿de acuerdo? Y esto implica todos los espacios que os podáis imaginar en los que se desarrollen actividades laborales, ¿de acuerdo? Bueno, por último, mencionar ligeramente que este año también se ha estrenado el Plan Nacional contra el Radón. Era un requisito que ponía la normativa europea desde el año 2013. Solo hemos tardado 11 años en presentar nuestro Plan Nacional contra el Radón, que básicamente se fija una serie de objetivos estratégicos en torno a estos 5 ejes y que en el eje de la edificación nos dice que el objetivo estratégico es reducir la concentración de radón en los edificios y para ello pide implementar una nueva normativa y analizar las posibilidades de mejora de la legislación existente. Bueno, yo ya os he dejado una píldora de por dónde debería ir las mejoras en la legislación existente, sobre todo en las viviendas. También nos pide hacer actuaciones específicas encaminadas a la formación de los agentes intervinientes en el ámbito de la construcción. Por lo que, de nada, porque aquí estamos haciendo esta formación o esta mini formación, ¿de acuerdo? Bueno, y una vez hemos comentado la siempre apasionante parte de la normativa, vamos a ver todas estas soluciones un poco en detalle, con especial atención a las soluciones de ventilación, ¿de acuerdo? Básicamente las estrategias de mitigación o de eliminación del radón pueden ser de dos tipos: antes de que el radón entre en la edificación o después de que el radón entre en la edificación. Antes de que entre el radón tenemos soluciones de aislamiento y soluciones de ventilación. Después de la entrada del radón, pues solo nos quedan soluciones de ventilación, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver estas 5 estrategias, prestándole mucha más atención a las soluciones de ventilación, ¿de acuerdo? En cuanto a las soluciones de mitigación de radón, bueno, pues la barrera de protección, como hemos dicho antes, es obligatoria en los municipios de zona 1 y zona 2 y lo que consiste es en una barrera normalmente plástica que evita, que no es porosa, evita que el radón pueda penetrar en los espacios habitables, ¿de acuerdo? En el código técnico viene muy bien definido qué tipología tiene que tener esta barrera de protección, cuántos metros cuadrados necesitamos en función de la concentración, etcétera, etcétera. Esta solución normalmente se suele combinar con el sellado de juntas y fisuras, ¿de acuerdo? Todos aquellos encuentros con las instalaciones a través que hemos comentado antes, pues es una buena práctica sellarlas para evitar que el radón busque la forma más fácil de entrar en la edificación, ¿de acuerdo? Estas figuras las he sacado de la guía de rehabilitación frente al radón del Instituto Eduardo Torroja. Os recomiendo su lectura porque es una guía a nivel teórica bastante útil, ¿de acuerdo? Pero yo creo que podemos complementarla con los consejos que vamos a dar ahora, sobre todo en la parte de ventilación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver las 4 estrategias de ventilación fundamentales que podemos tener en cuenta. La primera de ellas es, también aparece en el código técnico, es la estrategia de ventilación de un espacio de contención, una cámara sanitaria, ¿de acuerdo? Si tenemos una cámara sanitaria, si el edificio la tiene, pues es una muy buena estrategia extraer de manera mecánica el aire en esa cámara sanitaria antes de que llegue a la edificación. Normalmente se suele dejar la aportación de manera natural y la extracción de manera mecánica, ¿de acuerdo? Para ello tenemos diferentes estrategias. El conducto lo podemos pasar por dentro de la edificación. A nivel estético queda mejor, a nivel práctico es un poco más peligroso porque estaremos pasando el conducto y posiblemente tengamos que tener más atención en que ese conducto no tenga fugas de radón. Podemos hacerlo por fuera de la edificación, incluso podemos poner un extractor dentro de la cámara sanitaria si esta fuera accesible o si es una vivienda unifamiliar al mismo nivel que el terreno por fuera de la cámara sanitaria, ¿de acuerdo? Bueno, lamentablemente en la normativa no tenemos ninguna base de cálculo para saber qué caudal necesitamos utilizar y qué tipo de soluciones necesitamos utilizar. Por eso yo creo que esta formación de hoy, esta mini formación, es bastante útil porque en base a nuestra experiencia pasada, bueno, pues os podemos dar una serie de recomendaciones. En primer lugar, esto es nuestro mantra prácticamente, pero siempre está bien recordar que la ventilación mecánica es mucho mejor opción que la ventilación natural. Hay muchos estudios, por ejemplo, de Borja Frutos, como tenéis ahí señalado, que nos dicen que la ventilación natural funciona aproximadamente en un 50% de eficiencia y la ventilación mecánica en un 98% de eficiencia. Con lo cual, la ventilación, si tengo un problema con el radón, evidentemente yo no me la jugaría, ¿de acuerdo? En segundo lugar, es recomendable que
utilicemos ventiladores eficientes, dado que la ventilación va a ser en continuo o casi en continuo, ¿de acuerdo? Ventiladores eficientes, pues todos los que tengan, por ejemplo, una motorización EC-EW, como esos que veis ahí, son ventiladores en línea que van a poder trabajar en continuo sin un consumo muy excesivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si visitáis el catálogo de Sodeca veréis que tenemos toda una serie de soluciones que tienen o no motorización EC, con lo cual para estos casos siempre viene bien la motorización con la electrónica integrada, ¿de acuerdo? Si son equipos que puedan tener 2 o más velocidades o un variador de velocidad o ser EC y tener un control 0,10 voltios, pues mucho mejor, porque me va a permitir ajustar justo al tipo de velocidad y al caudal que yo voy a necesitar. ¿Qué caudal voy a seleccionar? Bueno, pues en un mundo ideal lo suyo sería tener un sensor de radón que me permita gobernar mi ventilador y extraiga más o menos en función de la concentración de radón. Actualmente estos sensores existen, lo que pasa es que se van un poco de precio. Si queréis buscar en internet este tipo de sensores, pues muchos son más caros que el propio ventilador, ¿de acuerdo? Pero esta opción existe. Si no, bueno, pues en nuestra experiencia nos dice que con 2 renovaciones hora aproximadamente suele ser suficiente porque es un espacio muy contenido y podemos estar eliminándolo de manera fácil, ¿de acuerdo? Existe la posibilidad de, en vez de extraer aire, aportar aire en esta cámara sanitaria, generar una sobrepresión. Luego veremos la estrategia de sobrepresión que se puede hacer también para toda la edificación. Bueno, pues si sobre todo en una vivienda que yo sepa que está muy bien aislada, ¿de acuerdo? Pues puede resultar, y la cámara sanitaria muy bien aislada, puede resultar bastante sencillo hacer una sobrepresión, más económico, y con una sobrepresión evitamos que el radón entre en la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, estos son un poco los consejos o los puntos clave que podemos comentar, ¿de acuerdo? La segunda estrategia que aparece en el código técnico es la despresurización del terreno. Es muy similar a la primera estrategia que hemos comentado, solo que en lugar de extraer en una cámara sanitaria, vamos a extraer directamente del terreno. Es decir, vamos a generar una depresión en el terreno y vamos a obligar al radón a ser extraído por este conducto que vamos a instalar. De nuevo, la forma de instalar los conductos y el ventilador puede ser con varias opciones, como veis ahí, y los mismos consejos o muy parecidos de que os he dado para la ventilación de un espacio de contención valen para la despresurización. Ventilación en continuo, con lo cual tiene que ser lo más eficiente posible. Cuanta más velocidades, mayor control de la velocidad tenga, mejor, porque más eficiente voy a ser. Y en cuanto al caudal que vamos a utilizar, la sobrepresión y el caudal, ahora veremos que tiene alguna diferencia. ¿Qué elemento nos va a hacer falta además del ventilador y de los conductos en este caso? Pues nos va a hacer falta también elementos de captación, que pueden ser una arqueta o un tubo perforado. A la izquierda las arquetas, a la derecha el tubo perforado. Ambos elementos de captación los podéis encontrar de manera relativamente sencilla en el mercado. Incluso en el caso de las arquetas, hay arquetas ya prefabricadas o hay arquetas que las podemos construir nosotros mismos, ¿de acuerdo? Se colocan de la siguiente manera. Tenemos una profundidad de 1 metro con 0,5 por 0,5 de largo y de ancho, y se construyen colocando los ladrillos así como veis, de canto, para que los agujeros de los ladrillos actúen de elementos de captación, ¿de acuerdo? ¿Cada cuánto coloco una arqueta de estas o de las prefabricadas? Bueno, pues hay documentos que nos dicen que es bueno colocar uno cada 25 metros cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Los tengo que colocar dentro del edificio, por dentro de lo que es la envolvente del edificio? No. También hay estudios que nos comentan que si las instalamos inmediatamente pegadas a las paredes exteriores, estas arquetas también van a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto son estudios que quien tenga curiosidad le puedo pasar las referencias, pero que nos ayudan a falta de una normativa oficial, a hacernos una idea de cómo tenemos que gestionar este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Lo que sí que tengo para vosotros es una normativa canadiense que ya nos da un caudal y una presión mínima para los ventiladores en función del tamaño de este caso de la vivienda, del tamaño de los cimientos, ¿de acuerdo? Del foundation area. Para menos de 150 metros cuadrados tenemos un caudal de 85 metros cúbicos hora mínimo y una presión disponible de 125 pascales. Como veis, aquí es muy importante la presión disponible del ventilador. En el otro caso serían 127-250. Digo, es muy importante porque al estar extrayendo directamente del suelo vamos a generar cierta pérdida de carga que es importante vencer para poder extraer el radón, ¿de acuerdo?
Con lo cual, esta normativa canadiense, si alguien le quiere echar un vistazo, aquí le dejo la referencia, sí nos da una cierta idea del caudal que podríamos utilizar para esta depresurización del terreno, ¿de acuerdo? La tercera estrategia sería la creación de una sobrepresión. Mirad, en la guía de rehabilitación del Torroja que os he comentado antes, esta estrategia la colocan como una buena estrategia para, por ejemplo, las casetas de parking que están dentro de aparcamientos subterráneos, ¿de acuerdo? Es bastante habitual, un aparcamiento subterráneo al final pues va a estar en contacto con el terreno, puede tener altas concentraciones de radón y en concreto estas casetas pues hay un trabajador o varios trabajadores que van a trabajar durante mucho tiempo de su vida ahí. Con lo cual, una buena estrategia podría ser crear una sobrepresión. Yo esta estrategia me gusta incluso para espacios habitables, es decir, no solo casetas de parking, sino para viviendas unifamiliares, para sótanos en determinados casos, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al crear una sobrepresión estoy evitando que el radón penetre en las edificaciones. Un poco el concepto que se usa en los quirófanos, ¿de acuerdo? En un quirófano siempre lo vamos a encontrar en sobrepresión para evitar que todo el aire de alrededor entre en el quirófano, ¿de acuerdo? Con lo cual es un concepto que a mí me gusta mucho, que creo que se puede hacer de una manera sencilla. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta son varias cosas. Bueno, pues que el caudal va a ser más elevado que el que solemos utilizar. Por ejemplo, si calculamos el caudal que necesitamos para una caseta de parking según RITE, la normativa española de referencia, pues van a ser 90 metros cúbicos hora para 2 personas. Y como suponemos que esa caseta de parking no va a ser muy estanca, que digamos, va a tener muchos puntos de fuga, pues el caudal que vamos a necesitar para crear una sobrepresión es casi de 400 metros cúbicos hora, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar un control de presión constante, es decir, o bien el equipo que pongamos lo tiene integrado o un equipo como este que os presento aquí para asegurar que mantenemos la presión constante y siempre es recomendable en este tipo de soluciones usar un recuperador de calor. ¿Por qué? Porque ya que voy a aumentar mucho el caudal que voy a utilizar, por lo menos recuperar parte o toda la energía que pueda recuperar utilizando el recuperador de calor, ¿de acuerdo? Si alguien tuviera dudas de cómo se ha calculado esa sobrepresión, bueno, como sabéis, en Sodeca somos especialistas en presurización de escaleras y hay una norma de presurización de escaleras que nos explica bastante en detalle cómo calcular, digamos, el aire extra que necesito para generar esta sobrepresión, ¿de acuerdo? Si alguien tiene dudas, lo podemos comentar más adelante, más tranquilamente, ¿de acuerdo? Bueno, estamos llegando al final, nos queda la última estrategia que sería, bueno, una vez el radón, vale, sobre todo en locales existentes, tenemos que pensar que en un local existente es muy difícil colocar barreras de protección porque significaría levantar el suelo. Si no tiene cámara sanitaria, no tenemos nada que ventilar y hacer una depresurización del terreno siempre es complicado por la obra que tenemos que hacer. Con lo cual, la sobrepresión, la creación de una sobrepresión no está en código técnico, pero creemos que es una estrategia que puede funcionar y el aumento de la velocidad, el aumento de la ventilación en los locales habitables también puede ser una estrategia muy buena, ¿vale? Vamos a plantear una dilución del radón. Tenemos que tener en cuenta que el radón no está presente en el aire exterior, no está presente en grandes concentraciones en la atmósfera, con lo cual, si aportamos suficiente cantidad de aire fresco y extraemos suficiente cantidad de aire viciado en el interior de los edificios, vamos a generar una renovación que nos va a permitir diluir en parte la concentración de este contaminante. Para diluir esta concentración de este contaminante tenemos varios estudios que nos dicen pues que un poco lo que pasaba con la sobrepresión, que seguramente vamos a necesitar más cambios de aire de los que haríamos habitualmente en determinados espacios, con lo cual va a ser un gasto energético mayor, con lo cual volvemos un poco a los puntos más clave que hemos comentado. En primer lugar, bueno, esto debería valer para todo lo que hemos planteado, es muy importante medir, ¿de acuerdo? Fijar un objetivo, ver en qué concentración estamos. Hay muchas empresas que se dedican a la medición, hay diferentes mediciones en función de lo que busquemos, mediciones puntuales, mediciones un poco más según código técnico, pero es muy importante delimitar qué zonas voy a tener problemáticas dentro del edificio, porque aunque os parezca increíble, mi vecino puede tener problemas con una concentración de radón y yo no, porque depende tanto de la composición geológica del terreno, de la edificación, de cómo sean las grietas, de tal y de cual, que es muy importante medir y fijar las zonas problemáticas. Una vez tengamos las zonas problemáticas, es muy importante favorecer la difusión y la renovación de aire en cada sala. Es decir, y esto va ligado con lo siguiente, evitar los sistemas en depresión. Si voy a hacer una rehabilitación, por ejemplo, de una vivienda o de un edificio, es muy importante plantear la aportación y la extracción en la misma sala, es decir, no como dice el código técnico, sino, bueno, y esto es una necesidad de causa mayor,
sino en la misma sala como dice el RITE, ¿no? El RITE, por ejemplo, siempre plantea en una oficina que la aportación y la extracción se hagan en la misma sala para aumentar mucho la renovación dentro de cada una de las salas. Bueno, pues esto nos va a permitir, además, si equilibramos los caudales, evitar los sistemas en depresión, que ya hemos visto que son la muerte a pellizcos, para expresarme mal y pronto, con el tema del radón, ¿de acuerdo? Por supuesto, la utilización de recuperadores de calor es imprescindible. Ya hemos hablado de que los caudales de ventilación van a aumentar, con lo cual, aunque un recuperador de calor siempre es aconsejable en casi todas las zonas climáticas, pues si hablamos de temas de renovación del aire para el radón, pues mucho más, ¿de acuerdo? Y otro consejo que puede valer para el resto de soluciones, podemos intentar hacer una combinación de soluciones. Es decir, se puede plantear la ventilación de locales habitables y el sellado de las grietas, por ejemplo, y una depresurización en algún punto del terreno, ¿de acuerdo? Intentar combinar para solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco hasta aquí esta mini presentación, este microlearning hablando de soluciones para el radón. Podríamos estar hablando mucho más tiempo. Estoy seguro de que habrán surgido bastantes dudas que podemos resolver ahora, ¿de acuerdo? Simplemente por acabar, yo creo que muchos ya sois conscientes, desde Sodeca somos especialistas en todo tipo de sistemas de ventilación que nos podemos encontrar en los edificios, ¿de acuerdo? Sistemas de ventilación por seguridad, como es la ventilación en aparcamientos, como es la presurización de escaleras, como otros tipos de sistemas de ventilación industrial, ventilación en túneles y también sistemas de ventilación por salubridad, que es un poco lo que hemos comentado hoy. Con lo cual, lo que sí que buscamos es que si tenéis cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de consulta, pues estaremos encantados. Tenemos un departamento de proyectos fantástico que podéis hacerle llegar o podemos hacerle llegar las consultas que nos mandéis, os ayudan con la realización de los proyectos, la selección de los equipos, los cálculos, todo lo que vayáis necesitando, ¿de acuerdo? Con lo cual, os lanzo esa llamada a la acción, confiar en nosotros. Si tenéis algún proyecto en el que creáis que os podamos ayudar, pues encantados de recibiros y de poder ayudaros, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a pasar al tiempo. Bueno, os dejo mi correo aquí debajo por si queréis contactar conmigo para alguna cosa. Ya veo que van entrando preguntas. Aprovechad ahora para mandar las preguntas que queráis que comentemos. Y mientras escribir las preguntas, voy rápidamente a compartir con vosotros la presentación, ¿de acuerdo? Para que la podáis descargar. Si alguno no la puede descargar por algún motivo, me la puede pedir por correo y se la mandamos enseguida, ¿de acuerdo? Pero en teoría no deberíais tener problemas para descargarla. A ver. Vale, ya se está subiendo. Me vais a permitir un traguito de agua y comenzamos con el tiempo de preguntas, ¿de acuerdo? Ya deberíais poder descargarla, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué preguntas hay, que soy consciente de que hemos ido muy rápido. Vamos a ver. Mira, una pregunta. Nos dice Carla Sayats, sobrepresionar va en sentido contrario del código técnico. Es cierto, Carlos, totalmente de acuerdo, va en el sentido contrario del código técnico. Pero hay una parte del código técnico que es el principio, no recuerdo exactamente cómo lo llama, pero es el principio de no perjudicar, ¿no? De que con la reforma que yo esté haciendo no perjudicar. Si yo he hecho una rehabilitación energética, por ejemplo, de más del 25% de mi fachada y me obligan a cumplir con el código técnico también en la parte del HS3, no tenemos cómo defender realizar un sistema de ventilación en depresión en una zona con problemas de radón. Con lo cual, si yo hiciera un proyecto de este estilo, y de hecho lo hemos hecho, no se sostiene seguir ventilando, como dice el código técnico, en los casos del radón, ¿de acuerdo? Yo esto es lo que justificaría y creo que cualquier persona en su sano juicio entendería que el código técnico no debe ser una norma escrita en piedra, que si se está equivocando en alguna cosa, y yo, en mi opinión, en este caso se está equivocando, pues tenemos que hacerlo ver, ¿de acuerdo? Nos dice Carlos Vieited, en un caso de ventilación de doble flujo, ¿hay alguna precaución que se recomiende tomar a la hora de seleccionar el punto de admisión de aire para minimizar la entrada de radón? Bueno, es una buena pregunta, Carlos. En teoría, con tal de que el punto sea una altura más o menos elevada, como nos recomienda el código técnico, podría ser tanto por fachada como por cubierta, no habría ningún problema, porque la atmósfera es tan grande que normalmente en contacto el radón con la atmósfera se diluye muy rápido. Entonces yo te diría que siguieras las recomendaciones del código técnico simplemente en cuanto a la distancia que tiene que haber para la toma de admisión, y con eso sería más que suficiente.
Nos pregunta Benjamín Beltrán. Anda, Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna noticia de cuándo el CSN va a actualizar el listado de municipios prioritarios? Qué buena pregunta, Benjamín. Pues ojalá sea pronto. Mira, me sirve, Benjamín, tu pregunta para comentar que si os leéis la parte del nuevo Plan Nacional contra el Radón en la que se explica este mapa del listado de municipios prioritarios, vais a ver que es un mapa que tiene sus defectos. Es decir, que el número, ellos mismos, el Consejo de Seguridad Nuclear, reconoce que el número de medidas que se ha realizado no es suficiente, es decir, que este mapa es una estimación y que tienen que seguir trabajando en él, con lo cual ojalá se actualice pronto y también yo como recomendación os diría, es un mapa que tiene la fiabilidad que tiene y recordaros que no hay ninguna concentración a partir de la cual el radón no sea peligroso, con lo cual un poco sumado todo esto pues nos deja la idea de que si tenemos una casa baja o tenemos un porcentaje de nuestra vivienda en contacto con el terreno, es muy prioritario realizar mediciones para saber si tenemos un problema o no. Que no lo midamos no significa que el problema no lo tengamos. Entonces, bueno, aprovecho para dejarlo ahí, ¿de acuerdo? A ver, nos dice Javier Amana, dice, la norma habla de cómo prevenir, mas, sin embargo, no se indica norma sobre obligatoriedad de medir. Sí, no sé si te refieres al código técnico. En el código técnico sí está obligado a realizar mediciones en las viviendas de nueva construcción que estén en los municipios de obligado cumplimiento, esas zonas que hemos visto. Y en cuanto al Real Decreto 1029, sí es obligatorio medir en esas zonas que hemos visto, en los locales de trabajo, que se hagan en sitios subterráneos, en las plantas bajo rasante o plantas bajas de los locales de trabajo que estén en las zonas de actuación prioritaria, ¿de acuerdo? No sé si te referías a eso. Vamos a ver que creo que tenemos más preguntas, entiendo. Dice, sigue preguntando Carlas que si vamos a presentar al ayuntamiento y no cumplimos con código técnico, ¿cómo lo habéis solucionado? Bueno, Carlas, yo te doy el consejo de que busques este apartado del código técnico donde dice, es que no recuerdo exactamente cómo es las palabras exactas, pero dice criterio de no perjudicar, de no perjudicación o algo así. Yo lo que me acogería, y alguna vez me consta que se ha podido hacer, es a ese criterio de no perjudicar. Queda muy claro que si nosotros realizamos una ventilación, según como dice código técnico, vamos a tener la vivienda en depresión o el edificio en depresión y vamos a favorecer la entrada del radón. Con lo cual yo me acogería a ese criterio que aparece, si no me equivoco, al principio del código técnico, antes incluso de los documentos básicos, y creo que es muy sencillo. En viviendas de nueva construcción, quizá no es tan relevante esto porque si planteamos la ventilación de los espacios de la cámara sanitaria o la despresurización del terreno, quizá no haga ni falta hacer todo esto. Pero desde nuestra parte, Carlas, lo que sí te puedo decir es que hace poco se ha abierto un apartado de consulta para la unificación del código técnico y nosotros hemos mandado estas especificaciones. O sea, creemos que estamos yendo, el HS3 está en contra del criterio para el cual fue diseñado, que es para proteger la salud de los usuarios que tenemos dentro. Entonces, yo me acogería, no te sé decir exactamente las palabras exactas, pero sé que hay en el código técnico un criterio de no perjudicar con las actuaciones que realicemos, ¿de acuerdo? Vale. Vale, tenemos otra pregunta de Pedro Ramos de Ascanio. Dice, en Canarias los terrenos son principalmente lavíticos y arcillosos, no existiendo estratos graníticos. ¿Les ha surgido consultas relativas a la mitigación del radón en esta comunidad autónoma? Pedro, sí. Yo creo que en los terrenos lábicos también podemos tener concentraciones de uranio. De hecho, si miramos, mira, voy a aprovechar para ver el mapa del radón en España, que creo que lo tenemos aquí. A ver, dame un segundo y lo mostramos y hablamos con propiedad. En las Islas Canarias también tenemos problemas de concentración del radón, ¿de acuerdo? Sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria vamos a tener algunas zonas que están entre los municipios de actuación prioritaria, con lo cual sí que tenemos consultas. De hecho, voy a aprovechar tu pregunta para decirte que el próximo lunes 25 tenemos una jornada en la que vamos a hablar sobre el radón en el Colegio de Arquitectos
de Tenerife, lunes 25, es de gratuito acceso, en el que voy a participar yo representando a Sodeca hablando de sistemas de ventilación. Y el martes 26 estaremos en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, en Las Palmas de Gran Canaria, realizando esta vez una ponencia de 2 horas, una formación que la va a dar enteramente Sodeca sobre este tema. Con lo cual, como ves, sí que hay mucho interés en Canarias respecto al radón. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas. Mira, nos dice Xavi Rubio, dice, estos sistemas de ventilación entiendo que funcionan igual para el gas metano presente en el subsuelo. ¿Qué diferencias habría en cuanto a la solución para el gas radón? Mira, Xavi, aquí me pillas, pero yo lo que me saldría a decir es que el gas metano probablemente sea inflamable y probablemente tenga riesgo de explosión, con lo cual los sistemas de ventilación quizá, esto no lo digo con total seguridad, quizá tengan que ser ATEX, es decir, antiexplosivos, ¿de acuerdo? Son toda una serie de productos que Sodeca también comercializa y que también hacemos proyectos de ellos. Repito que lo digo un poco imaginándome cuál podría ser la problemática, es decir, si tratamos con gases explosivos, pues cualquier chispa puede provocar una explosión, con lo cual los sistemas de ventilación y todas las instalaciones en general se tienen que plantear para que sean antiexplosivas, ¿de acuerdo? Pero ya te digo que no lo tengo tan claro. Si te parece, Xavi, consulto con mis compañeros del departamento de ATEX y te damos una respuesta un poco más precisa, ¿de acuerdo? Mira, nos pregunta Rafael Álvarez que si impermeabilizamos el piso contra el radón ya no se debe hacer ventilación. En realidad esto no funciona así, Rafael. De hecho, tenemos muchos casos en los que se ha colocado una barrera de protección y aún así ha hecho falta un sistema de ventilación. Mirad, un sistema de ventilación, y no es porque Sodeca sea un fabricante de ventilación, deberíamos tenerlo en todas las edificaciones. De hecho, es de obligado cumplimiento en la mayoría de las normativas de referencia. Entonces, el sistema de ventilación lo tenemos que plantear siempre. Normalmente, el colocar una medida que me ponga en una normativa no significa que ya vaya a solucionar el problema. De hecho, lo más recomendable es volver a medir para ver si la concentración de radón ha bajado mucho, ha bajado poco o seguimos teniendo un problema. Y como he dicho al final de la presentación, la mayoría de las soluciones funcionan mejor en combinación con otras. Es decir, si se ha hecho una impermeabilización del terreno, pues no sobra seguramente la ventilación de manera mecánica. ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta. Y saludos desde Perú. Pues saludos para Perú también, claro que sí. Vale, no sé si tenemos más preguntas. Vamos a esperar 2 minutitos a ver si surge alguna duda más. Y si no, bueno, ya habéis visto que es una presentación muy rápida, que estoy seguro de que si queréis entrar más en detalle podéis contactar con nosotros y os atenderemos encantados, ¿de acuerdo? Voy a volver a poner la última diapositiva para que se vea el correo, ¿de acuerdo? Por si queréis contactar para lo que sea. En cualquier caso, si no hay más preguntas, gracias a todos por vuestra participación. Este ha sido el último microlearning de este año en Sodeca. Volveremos el año que viene con más formaciones específicas de temas de ventilación y os espero a todos. Gracias y que vaya muy bien.